Hoy les vamos a hablar sobre uno de los movimientos artísticos más importantes y revolucionarios del siglo XX, el cubismo. Este movimiento no solo transformó la forma en la que los artistas representaban la realidad, sino que también tuvo un impacto profundo en la historia del arte, abriendo las puertas a nuevas formas de expresión visual. Contexto histórico. El cubismo no surgió por casualidad. Fue el resultado de una serie de transformaciones culturales, políticas y sociales que se vivían en Europa a comienzos del siglo XX. Este movimiento nació en Francia, en una Europa marcada por tensiones políticas, revoluciones industriales, crecimiento urbano y desigualdades sociales. Todo esto pues generaba un ambiente de cambio y cuestionamiento hacia las formas tradicionales de ver el mundo. El periodo en que se desarrolló el cubismo va desde 1907 hasta 1914, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Esa guerra marcaría un antes y un después de la historia de Europa. También afectaría el rumbo del arte moderno. Para entender el cubismo también es importante conocer los cambios del contexto. Políticamente, Europa vivía una inestabilidad, los conflictos entre potencias, las tensiones entre clases sociales y el auge del movimiento obrero reflejaban una sociedad en crisis. Socialmente se estaban produciendo transformaciones profundas debido a la industrialización y a la urbanización. Culturalmente había una crisis del arte tradicional. Los artistas ya no se sentían satisfechos con representar la realidad de forma natural o académica. Se abría paso a la experimentación, la libertad creativa y la búsqueda de nuevas formas de expresión. También hubo un fuerte desarrollo científico y filosófico, así como un interés por otras culturas a raíz de la expansión colonial europea. Influencias previas al cubanismo. El cubanismo no surgió de la nada, fue un resultado de la evolución del arte moderno que ya venía alejándose de la representación realista. A continuación mencionaré algunas de las principales influencias que lo hicieron posible. Como primer punto tenemos a Paul Cézanne, considerado el padre del arte moderno. Cézanne tuvo un impacto fundamental en el cubista. Él comenzó a descomponer las formas naturales en figuras geométricas, como cilindros, conos y esferas. Además, su manera de representar el espacio y el volumen sin seguir estrictamente las reglas de la perspectiva clásica, influyó directamente en artistas como Pablo Picasso y Georges Braque, los principales exponentes del cubismo. Como segundo punto tenemos el arte africano y oceánico, arte primitivo. El descubrimiento de las máscaras y esculturas tribales africanas y oceánicas fascinó a muchos artistas europeos. Estas obras se caracterizaban por la simplificación de las formas y la abstracción de los rasgos humanos, algo muy diferente al arte occidental tradicional. Pablo Picasso quedó muy impactado por este arte, como le podemos ver en su famosa obra, que se considera una pieza clave en el nacimiento del cubismo. Como tercer punto tenemos el fauvismo y el expresionismo. Aunque el cubismo no usó los colores intensos del fauvismo, compartió con este movimiento su deseo de romper con la tradición y explorar nuevas formas de expresión. El expresionismo, por su parte, también influyó en la actitud de los cubistas, al priorizar la visión interna del artista por encima de la copia fiel de la realidad. Ambos movimientos ayudaron a crear un ambiente artístico que valoraba la libertad creativa y la innovación. Como cuarto punto tenemos la fotografía. Un factor tecnológico clave fue la invención y el desarrollo de la fotografía. Gracias a esta, los artistas ya no sentían necesidad de copiar fielmente la realidad, porque la cámara podía hacerlos por ellos. Esto los liberó para experimentar con nuevas formas de representación, lo cual fue crucial para el surgimiento del cubismo. Si bien es cierto, el cubismo es un movimiento artístico y vanguardista, no muchos saben que surgió a inicios del siglo XX, caracterizado por la representación de la realidad a través de formas geométricas, la fragmentación de objetos y el uso de múltiples perspectivas simultáneamente.
Es considerado uno de los movimientos más influyentes del arte moderno y marca una ruptura con el arte tradicional, específicamente con la perspectiva lineal del Renacimiento. El cubismo surgió en Francia a comienzos del siglo XX, específicamente entre los años 1907 y 1908, como una respuesta a la necesidad de romper con las formas tradicionales de representación artística. Su origen está estrechamente vinculado al trabajo de los artistas Pablo Picasso y Georges Braque, quienes, inspirados por el arte africano, el arte ibérico antiguo y las investigaciones del pintor Paul Cézanne, comenzaron a explorar una nueva forma de representar la realidad. En lugar de utilizar la perspectiva clásica, buscaban mostrar los objetos desde múltiples puntos de vista simultáneamente, descomponiéndolos en figuras geométricas. La obra Las señoritas de Avignon de Picasso, presentada en 1907, es considerada el punto de partida del movimiento cubista y una de las pinturas más influyentes del arte moderno. El propósito principal del cubismo fue transformar la manera en que se representaba la realidad en el arte, alejándose de la imitación fiel de la naturaleza para centrarse en una interpretación más intelectual y abstracta. Los artistas cubistas buscaban descomponer los objetos en formas geométricas y representar varios puntos de vista al mismo tiempo, rompiendo así con la perspectiva única tradicional del Renacimiento. A través de esta nueva visión, el cubismo propuso un arte más reflexivo donde la percepción visual se combina con la comprensión mental, desafiando al espectador a reconstruir la imagen en su mente y a cuestionar los límites entre la realidad y su representación. El cubismo introdujo importantes innovaciones que transformaron radicalmente el arte moderno. Una de sus principales aportaciones fue la fragmentación de las formas en figuras geométricas como cubos, cilindros y conos, permitiendo representar un objeto desde múltiples perspectivas al mismo tiempo. Esta ruptura con la perspectiva tradicional dio lugar a una nueva manera de ver y entender la realidad. Además, los cubistas incorporaron técnicas como el collage, integrando materiales no artísticos como lo son el papel periódico, las telas y la madera en sus obras, lo que amplió los límites de la pintura convencional. También redujeron el uso del color, centrándose más en la estructura y forma, y posteriormente en su fase sintética, simplificaron las composiciones y utilizaron colores más vívidos. Estas innovaciones influyeron no solo en las artes visuales, sino también en la literatura, la arquitectura y el diseño del siglo XX. El cubismo se caracteriza e inicia en el año 1907 y están en tres fases o etapas determinantes que nos hablan y nos explican un poco las características de esta vanguardia. El protocubismo es la primera, desde el año 1907 al año 1909, y el analítico o cubismo hermético, que nos habla desde 1909 al año 1912. Se describe en esta etapa donde nos habla del análisis de la figura de distintas partes y se intentan plasmar con apariencia fragmentaria de múltiples puntos de vista y planos superpuestos. El tercero es el sintético del año 1912 al año 1914, donde nos explican que está más enfocado el enfoque del collage, las sensaciones de nuevas formas y más simples, con colores más brillantes. Entre las primeras características más resaltantes están entre la nueva perspectiva de los primeros planos o la profundidad, las figuras geométricas y los ángulos o técnicas mixtas con colores sobrios. La intelectualización del arte. El proceso creativo implica análisis, reflexión y construcción consciente, más que una inspiración o expresión puramente emocional. El segundo es el rechazo de la imitación de la naturaleza.
Nos indica en el cubismo que el arte no debe de copiarse a la realidad, sino interpretarla y recrearla según su propia lógica. El tercero es la temporalidad simultánea, donde se refleja la experiencia de ver un objeto a lo largo del tiempo, en el movimiento de un instante puramente único. El cuarto es la influencia del arte no occidental, donde nos indica la influencia en el cubismo por inspiración en el arte africano, ibérico y oceánico, valorando esta esquematización y fuerza expresiva, más que todo de las figuras geométricas, por encima del naturalismo, por ejemplo en las obras de Picasso. El quinto enfoque o característica nos habla de la autonomía y de la obra del arte. La pintura tiene un valor en sí misma como objeto bidimensional, con sus propias leyes de color, forma o textura. Asimismo, no como ventana a un mundo ilusorio. En el cubismo analítico de la obra de Pablo Picasso, el guitarrista de 1910, nos habla más que todo, se muestra la fragmentación geométrica, el dividir la realidad en planos y volúmenes geométricos interconectados. El segundo es el cubismo analítico de la obra de Pablo Picasso, de La muchacha con mandolina, del año 1910. Se muestran planos superpuestos y transparentes, que nos muestran el colocar las formas geométricas translúcidas, sobre todo para cubrir solapamiento y múltiples tipos de enfoques de vista. En el cubismo sintético nos habla la obra de Frutero y Vaso de George Braque, enfocada en el papier collage, técnica revolucionaria introducida por Braque y Picasso, donde se enfocan en pegar trozos de papel o periódico o partituras directamente sobre un lienzo, integrando la realidad física en la obra. El siguiente es el cubismo sintético de la obra de Pablo Picasso, de la sala de la escultura La guitarra, de 1912, como el collage, una expresión extensión del papier collage, que es la integración de materiales no pictóricos diversas sobre tela, hule, cartón, arena, cuerda, para añadir justamente una textura y romper esa ilusión pictórica. Este es el cubismo sintético de Pablo Picasso, escultura de Notre Avenir Stanselier de Picasso en 1912, donde se retrata el uso de letras o números estarcidos, donde se influye en introducir elementos tipográficos pintados o recortadas, a menudo ambiguas, para enfatizar justamente la bidimensionalidad y el juego visual. El cubismo analítico. El cubismo analítico de la obra de George Braque, La cabeza de una mujer leyendo, de 1911, se muestran las líneas de contorno rotas y ambiguas. Las líneas que definen los objetos se interrumpen y entrelazan, dificultando simplemente dónde se empieza una forma y se termina otra. Estas son algunas técnicas que se desarrollaron en ese tiempo en el cubismo. Artistas representativos y obras del cubismo. Pablo Picasso y George Braque son considerados los creadores del movimiento cubista. A partir de 1907 comenzaron a trabajar de forma muy cercana en París, compartiendo ideas, técnicas e incluso estilos tan similares que muchas veces era difícil distinguir sus obras. Ambos artistas buscaban una nueva forma de representar la realidad. No les interesaba copiar lo que veían, sino mostrar diferentes perspectivas de un objeto en una misma imagen. Para eso rompieron con la perspectiva tradicional y empezaron a usar formas nuevas como geométricas, líneas fragmentadas y colores apagados. Pablo Picasso, 1881 a 1973. Picasso fue un artista español que revolucionó el arte moderno y es considerado el principal iniciador del cubismo. Su obra, Las señoritas de Avignon, marcó un punto de quiebre en la forma de representar la realidad, ya que rompió con la perspectiva tradicional y empezó a usar figuras fragmentadas y formas geométricas. Junto a Braque desarrolló las dos etapas más importantes del cubismo, que es el analítico, más abstracto y oscuro, y el sintético,
que es más decorativo y colorido. Fue un creador incansable que siempre buscó nuevas maneras de expresarse. Sus obras más destacadas son Las señoritas de Avignon, Guernica, Mujer con mandolina. Su obra Las señoritas de Avignon representa a 5 mujeres desnudas, considerablemente prostitutas, en una escena que rompe completamente con el arte tradicional. Picasso no buscaba mostrar la belleza ideal, sino experimentar con formas geométricas, rostros angulosos y perspectivas múltiples. Es una obra clave porque marca el inicio del cubismo y propone una nueva manera de ver y representar la realidad desde varios puntos de vista al mismo tiempo. George Braque, 1882 a 1963. Braque fue un pintor francés que trabajó muy de cerca con Picasso durante los inicios del cubismo. Aportó una mirada más técnica y enfocada en la estructura de los objetos. Se interesó mucho por representar instrumentos musicales, botellas y objetos cotidianos desde diferentes ángulos, descomponiéndolos en figuras geométricas. Junto con Picasso desarrolló el cubismo analítico y más adelante introdujo el uso del collage como técnica artística. Sus obras más destacadas son Violín y jarra, El portugués, Hombre con guitarra. En esta pintura, Braque representa un violín y una jarra, pero no de forma realista. Lo que hace es descomponer estos objetos en formas geométricas que se superponen. El resultado es una imagen compleja y casi abstracta, que obliga al espectador a mirar con atención para reconocer lo que está viendo. Representa cómo el cubismo buscaba analizar los objetos desde distintos ángulos, como si los viéramos en movimiento o en 3D. Juan Gris, 1887 a 1927. Artista español que llevó el cubismo hacia una etapa más estructurada y decorativa, conocida como cubismo sintético. A diferencia de Picasso y Braque, Juan Gris empleó una paleta más colorida y formas bien definidas, lo que aportó mayor claridad y armonía visual. Sus composiciones son elegantes y equilibradas, con un fuerte interés por la arquitectura pictórica y el uso de texturas tipográficas. Fue también uno de los primeros en aplicar el collage en la pintura. Sus obras que más destacan son Botella y frutero sobre una mesa, Retrato de Pablo Picasso, La ventana abierta. Botella y frutero sobre una mesa. En esta obra se representa una típica naturaleza muerta, pero con el estilo ordenado y colorido de Juan Gris. A diferencia del cubismo más oscuro de Picasso y Braque, Gris le da claridad y equilibrio a la escena, usando colores brillantes, líneas bien definidas y hasta letras. Representa cómo el cubismo también puede ser armonioso y cómo se puede mostrar la realidad desde una visión más decorativa y estructurada. Fernand Léger, 1881 a 1955. Léger fue un artista francés que comenzó influenciado por el cubismo, pero desarrolló un estilo muy personal, conocido como cubismo mecánico. En lugar de descomponer las formas como los demás cubistas, las representaba de manera más simple y con volúmenes cilíndricos. Usaba colores fuertes y elementos que recordaban a la industria, la tecnología y las máquinas. Sus obras transmiten movimiento y un espíritu moderno. Sus obras más destacadas son La ciudad, Los constructores, El mecánico. La ciudad. En esta pintura, Léger representa una ciudad moderna y dinámica. Utiliza formas geométricas, colores llamativos y fragmentos de estructuras urbanas que se cruzan como si fueran piezas mecánicas. Más que mostrar a la ciudad específica, transmite la energía, el ritmo y el movimiento de la vida urbana. Representa cómo el arte cubista evolucionó para adaptarse en los tiempos industriales y tecnológicos.
Robert Delaunay, 1885 a 1941. Delaunay también fue un pintor francés relacionado con el cubismo, aunque luego se inclinó por un estilo más abstracto y colorido que se conoce como orfismo. A diferencia de los cubistas más clásicos, Delaunay estaba interesado en el color, la luz y el dinamismo. Sus obras están llenas de formas circulares y tonos brillantes, lo que le da un aire más alegre y experimental. Sus obras más destacadas son la Torre Eiffel, ventanas simultáneas, formas circulares. En su obra La Torre Eiffel, Delaunay toma uno de los iconos más conocidos de Francia y la transforma en una imagen llena de color, luz y movimiento. En lugar de mostrarla con precisión, la pinta de forma fragmentada y vibrante, como si la estuviera viendo desde distintos ángulos o momentos del día. Representa la modernidad, el progreso y la visión optimista del futuro, mezclando cubismo con un estilo más abstracto y experimental. Análisis completo de obra representativa del cubismo. Utilizamos el método iconológico de Erwin Panofsky, dividido en sus 3 niveles. La obra elegida es Las señoritas de Avignon del año 1907 de Pablo Picasso. Nivel pre-iconográfico. Elementos formales. La pintura muestra 5 figuras femeninas desnudas, de pie o sentadas, en posiciones rígidas y angulosas. Sus cuerpos están fragmentados en formas geométricas y planas, rompiendo con la perspectiva tradicional. Composición. Las figuras ocupan casi todo el espacio pictórico. Con poco fondo no hay profundidad real, todo se percibe en un mismo plano. La disposición es vertical, simétrica, pero tensa. Color. Predominan los tonos cálidos, ocres, rosados, terracotas con contrastes de azules y blancos. El color no busca realismo, sino estructura y volumen. Luz. No hay una fuente de luz clara, las figuras están iluminadas de forma plana, el sombreado es mínimo, reemplazado por bloques de color y líneas marcadas. Nivel iconográfico. Figuras femeninas desnudas. Representan a prostitutas de un burdel en la calle Avinyó de Barcelona, lugar que Picasso frecuentaba. Máscaras africanas. 2 de las mujeres tienen rostros inspirados en máscaras africanas y arte ibérico, lo cual simboliza una ruptura con la tradición occidental del retrato clásico. Ambiente cerrado. Aunque no se ve explícitamente, se insinúa un espacio interior asociado a lo íntimo, oculto, marginal. Nivel iconológico. Revolución artística. La obra rompe con la perspectiva renacentista y da inicios al cubismo, al descomponer las formas y representar múltiples ángulos simultáneamente. Es un acto de rebeldía contra la tradición académica. Visión del cuerpo femenino. No se representa a las mujeres como objetos idealizados, sino como figuras descompuestas, provocadoras, casi agresivas. Esto desafía a los cánones de belleza y la visión masculina dominante en el arte. Influencia del arte tribal. Picasso incorpora elementos del arte africano, no como ornamento, sino como parte de una búsqueda espiritual y estética alternativa a la cultura occidental moderna, en crisis tras la industrialización y las tensiones prebélicas. Contexto histórico. A inicios del siglo XX, Europa vivía un momento de transformación radical, avances tecnológicos, psicoanálisis, tensiones coloniales. La obra refleja ese quiebre cultural y la angustia del hombre moderno frente a un mundo fragmentado. Conclusión. La señorita de Avignon representa un punto de flexión en la historia del arte desde el nivel preiconográfico. Observamos una forma radicalmente nueva de representar. En el iconográfico se reconoce la escena de un burdel con fuente de simbolismo, y en el iconológico se revela una crítica profunda a la tradición artística, a la cultura occidental y al concepto de belleza, en sintonía con los cambios culturales y filosóficos a inicios del siglo XX. A continuación vamos a hablar acerca de los aportes de la vanguardia del arte y su influencia.
Bueno, como bien sabemos, las vanguardias artísticas surgidas principalmente a comienzos del siglo XX representaron una ruptura radical con las tradiciones establecidas. Su aporte más importante fue la libertad creativa. Los artistas comenzaron a cuestionar las normas académicas, a explorar nuevas técnicas y materiales, y a expresar ideas innovadoras que respondían a los cambios sociales, políticos, culturales de su tiempo. Reflexión grupal. Como grupo comprendimos que el cubanismo fue uno de los movimientos más importantes de las vanguardias artísticas del siglo XX. Lo que más nos llamó la atención es cómo este estilo rompió con normas tradicionales del arte, dejando de lado la perspectiva clásica y buscando representar la realidad desde varios puntos de vista al mismo tiempo. Reconocemos que el cubismo fue posible gracias al espíritu vanguardista de la época, que promovía la innovación, la libertad creativa y el deseo de romper con lo establecido. En ese contexto artístico, como Pablo Picasso y Georges Braque se atrevieron a experimentar con nuevas formas, líneas, estructuras que dieron lugar a una nueva manera de expresarse. También reflexionamos que el cubismo no solo transformó la pintura, sino que influyó a otros movimientos artísticos posteriores como el futurismo, el constructivismo o el expresionismo. Incluso hoy en día su influencia se puede ver en el arte moderno, la arquitectura, el diseño y otras expresiones visuales. En conclusión, el cubismo representa mucho más que una técnica artística. Es una forma de pensamiento que rompió con las reglas establecidas y propuso una nueva manera de mirar al mundo. Gracias al impulso de las vanguardias, los artistas se atrevieron a experimentar y expresar ideas de una manera más libre, fragmentada y abstracta.